Bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de UX. Me presento, mi nombre es Irina. Soy UX Designer en Globant. Acá vamos a empezar a hablar sobre qué es UX. Quizás algunos tienen conocimiento, otros no, lo han escuchado mucho. Así que vamos a hacer una introducción a lo que es el mundo de experiencia de usuario. Primero, tratar de entender, ¿no? O sea, la primera etapa es el entendimiento. ¿Qué es User Experience? Les voy a pedir si pueden apagar los micrófonos y cualquier duda o consulta, no duden en interrumpir. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Me parece súper interesante cuando empezamos a hablar de User Experience, es primero por definición, ¿no? Como traigo acá las percepciones y respuestas de una persona que resultan de uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Y también es tener en cuenta, disculpen, en este caso, bueno, sí, hablando de lo que es User Experience, poder colocarnos nosotros y tratar de entender, ¿no? Son esas emociones positivas, negativas o neutras en relación a una instancia donde nosotros, individuos y seres humanos, interactuamos con un producto, un objeto o un servicio. También es poder identificar nuestras experiencias. Cuando hablamos de experiencia de usuario, para mí es súper importante tratar de entender dónde estamos nosotros, ¿no? O sea, para poder entender lo que es User Experience es también entender en nuestro día a día cómo eso nos afecta, ¿no? Ver de qué producto o servicio somos usuarios, si nos reconocemos como tales y cómo son nuestras experiencias. Si ponemos a pensar en nuestro día a día, estamos todo el tiempo interactuando y teniendo experiencias como usuarios, ya sea con el sistema de transporte metropolitano, en los bancos, una vez que nosotros ingresamos y entramos y no sabemos qué hacer o queremos cobrar un cheque o directamente hacer una consulta, abrir una cuenta, pedir una tarjeta, bueno, cómo es nuestra interacción con ese servicio. Los cajeros, supermercados, cómo es nuestra experiencia en el supermercado, por qué están los productos puestos de tal forma, ¿no? O sea, cómo se hace el flujo para poder navegar de alguna forma presencial en esos lugares. Los hoteles, cómo nos atienden a nosotros, cómo es nuestra experiencia cada vez que nosotros concurrimos. El tema de los aviones, ¿no? O sea, que si viajamos, cuando viajamos, cómo es nuestra experiencia dependiendo de la aerolínea, no todas las aerolíneas son iguales, no todos los aviones son iguales, entonces tratar de identificar si fue bueno, si fue malo. Eso es súper importante cuando vamos a comer, la atención que nos dan, cómo nos atienden más allá de la experiencia en general, ¿no? No solamente en el momento de, bueno, nosotros recibimos nuestra comida y estaba rica o no estaba rica, sino todo el proceso, si es un lugar que a mí me genera comodidad, si cuando me atienden son cálidos conmigo, más allá de si la comida es rica o no rica. Cómo se comunican esas personas que trabajan allí conmigo, y ahora pasamos a lo que son los productos, ¿no? A los objetos. Todo el tiempo estamos manipulando desde lo más simple, y eso me parece que es súper importante que todos podamos entender para lo que es experiencia de usuario, saber desde la cafetera que usamos, objetos de la vida cotidiana, ¿no? En nuestra casa, todo nos genera una experiencia, buena o mala, desde un vaso, cómo lo agarramos, la forma de ese vaso, la forma de la botella, los productos que compramos, cómo son esos productos, por qué elegimos sachets y no elegimos el producto en una botella, cuál es el porqué de eso, entender nuestra comodidad y entendernos a nosotros como usuarios,
y por qué elegimos determinados productos, elegimos determinados objetos en vez de otros, ¿no? O sea, qué nos es más cómodo y qué nos genera una mejor experiencia, por así decirlo, ¿no? Las tostadoras, esto me resultó como súper interesante al momento de ver, que se lo súper recomiendo, en uno de los capítulos de Abstract estaba el head del equipo de UX, de lo que es Instagram, y algo tan simple, él hablaba de la experiencia y él hablaba de cómo lo lleva a los objetos de su vida cotidiana, de su casa, y la tostadora, que es un objeto súper simple, el de él tenía como súper tecnología y le avisaba a ver en qué grado quisiese obtener el pan, ¿no? que él pone en su tostadora. Eso lo importante que es la experiencia de usuario para él lo llevaba a las pequeñas cosas de su casa. Y por último, algo que nosotros lo tenemos súper interiorizado, ya es como una parte de nuestro cuerpo, son los dispositivos móviles, celular, laptops y demás. Quería saber, un poco abriendo, cómo, si se reconocen ustedes como usuarios y ahora que les traje, bueno, qué es experiencia de usuario y lo que significa la experiencia de usuario, si sabían lo que eran, si no sabían lo que eran, y lo importante que es reconocerse uno como un usuario de de estas experiencias que vivimos y que diariamente tenemos miles, si eran conscientes de eso. Se los pregunto para abrir el diálogo. No tengan vergüenza, acá estamos para interactuar. Perfecto. Algunos conocían, quizás otros no conocen lo que es, y por eso es este primer acercamiento y lo importante que es identificarse, para mí, identificarse como usuario para después, perfecto, Lucía. Genial, Melissa. Muchos recién ahora es una disciplina súper nueva y recién ahora es esto, ¿no? El tratar de entender conceptualmente lo que es la experiencia de usuario, pero por eso traje todas estas experiencias para poder identificarnos a nosotros, que en nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo rodeados de experiencias. Y les quería mostrar también que la pregunta es cómo son nuestras experiencias. Lo importante de poder identificar, una vez que yo tuve una experiencia, cómo eran dichas experiencias. En este caso pueden ser excelentes, como hablábamos, son experiencias súper óptimas y la verdad que estoy súper conforme con este producto, servicio u objeto, o la verdad que, bueno, me desilusionó un poco, yo esperaba otra cosa y la verdad fue súper frustrante al haber ido a un lugar donde tenía determinadas expectativas y la verdad no me atendieron de la mejor forma, o haber comprado un producto que no funcionaba de la forma en la que yo esperaba que funcionase y no estaba acorde a mis necesidades. Nuestro rol, ¿no? Tratar de entender, bueno, nosotros, una vez que identificamos experiencias, ¿cuál es nuestro rol como diseñadores de experiencia? Y acá nosotros estamos como user experience o como futuros user experience, aquellos que quieren empezar a conocer un poco más y llevar esta carrera a futuro, es, bueno, ¿cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Qué es lo que hace un diseñador de experiencia de usuario? Y en sí podemos hablar de dos patas, ¿no? Y como lo grafico acá, nosotros estamos como en el medio de lo que es la parte de tratar de entender las necesidades del negocio, porque obviamente nosotros trabajamos por lo general para determinadas compañías, para empresas que cada vez están introduciendo más y más el tema de user experience, y la pata que nosotros le damos le damos mucha importancia son las necesidades del usuario. Entonces nosotros ahí estamos en ese medio, ¿no? Tratando de hacer un equilibrio entre una y la otra. Para
nosotros tratamos de entender, bueno, el objetivo de determinada compañía o es determinado, tratamos de entender, lo bajamos y tratamos de buscar cuáles son las necesidades de esos usuarios y tratar de hacer ese match, ¿no? Esa conjunción de que ambos se unan, ¿no? Y puedan generar y poder dejar contentas a ambas partes, a aquel que tiene un negocio y que nos viene a buscar a nosotros para encontrar esas necesidades de ese usuario y poder generar de alguna forma un engagement entre ese usuario y el producto o servicio que brinda esa compañía, ¿no? En el campo de la experiencia de usuario, tiene como objetivo llevar al usuario al centro del pensamiento del diseño. Nosotros cuando estamos hablando de experiencia de usuario, tenemos como objetivo principal es centrarnos 100% en el usuario. Si no, lo que sucede es que nosotros empezamos a generar nuestra labor no tendría como mucho sentido porque estamos haciendo productos sesgados. Entonces, cuanto más acercamiento tenemos hacia el usuario y más nuestro trabajo está enfocado en el usuario 100%, mejor va a ser nuestro producto y va a generar una mejor experiencia para dichos usuarios. Nosotros lo que hablamos cuando hablamos de User Experience es hablamos de Human Centered Design. Nos centramos 100% en el usuario y eso es como, vendría a ser como una ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cada vez que nosotros estamos hablando de User Experience viene acompañado de que eso está enfocado 100% en el usuario. Después, también comprender, ¿no? La usabilidad. En un momento en la historia se hablaba mucho de usabilidad y no se hablaba de user experience. Y en sí, tratar de entender el concepto de usabilidad en user experience y tratar de entender de que la usabilidad complementa la experiencia de usuario, pero no es el todo. Y no son lo mismo, porque es una disciplina, como les decía anteriormente, que complementa a lo que es la experiencia en general, pero nosotros cuando hablamos de experiencia de usuario hablamos de un global, no solamente la interacción con ese determinado producto o servicio, sino desde el inicio hasta el fin de esa interacción. Más allá de que ese producto pueda ser usable, que obviamente genera un plus y es súper importante en lo que es la experiencia de usuario, es tratar también de ver que no solamente es la usabilidad lo que hace una experiencia de usuario genial, sino también hay que tener en cuenta de qué tipo de usuario es, qué es lo que el usuario quiere hacer con ese producto. En este caso, nosotros lo llevamos a productos digitales para tratar de entenderlo en la globalidad de un producto general, qué es lo que quiere hacer y en el entorno en el que ese usuario hace uso de ese producto o servicio y las tareas que realiza con él. Todo eso determina el nivel de usabilidad de dicho producto. También hablamos como de las cualidades. ¿Cuáles son aquellas cualidades que debe tener un diseñador de experiencia de usuario al momento de empezar a desarrollarme y desarrollarse ustedes el día de mañana o hoy en día como UX? Yo resalté dos cualidades importantes y una es la empatía. Para mí, un diseñador, un UX designer sin empatía es como muy difícil de que pueda desarrollarse como un buen diseñador de experiencia de usuario. No sé si todos saben lo que es la empatía, hay mucha gente que se lo confunde con empatía, simpatía, y no son lo mismo. La empatía es esa capacidad de ponernos nosotros en el lugar del otro, de tratar de entender qué es lo que le pasa al otro, y eso nosotros llegamos a través de un acercamiento y de un conocimiento, ¿no? de ese usuario. Esto es como súper fundamental al momento de nosotros encarar un proyecto.
porque tenemos que estar libres de juzgar y tratar de entender y llegar a una profundidad de conexión con aquellos usuarios para poder generar una buena experiencia para ese usuario, porque si nosotros no entendemos qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades del usuario, ¿cómo vamos a hacer que las experiencias sean buenas para dicho usuario? Entonces por eso es tan importante la empatía. Y segundo, la curiosidad. La investigación es fundamental para ser un buen diseñador de experiencia. Nunca quedarse con lo seguro, siempre buscar más respuestas, tener más insight, y eso también genera con ese acercamiento, no dudar en preguntar, en investigar y hacer investigaciones profundas. ¿Alguna duda sobre esto? Sobre lo que vamos hablando, ¿se va entendiendo por dónde va? Perfecto. Los procesos. No podemos hablar de experiencia de usuario sin hablar de procesos. Hay varios procesos que uno lleva al momento de abordar un trabajo, ¿no? De una vez que se acerca o se introduce en un proyecto. Hay diferentes formas, diferentes metodologías, hay muchos que están ligados a lo que es Design Thinking, no sé si alguno escuchó por ahí qué es Design Thinking, y es una pregunta, capaz que algunos tienen una noción, otros no. Design Thinking es una metodología o es un mindset de etapas, ¿no? Y esas etapas tienen herramientas, ¿no? En cada etapa uno utiliza una herramienta. En este caso, también como Design Thinking se ve muy aplicado y los diseñadores por lo general aplicamos mucho el proceso a lo que es nuestro día a día de trabajo. En este caso nosotros hablamos de que el UX, el diseñador, está todo el tiempo iterando. Es una palabra que lo van a escuchar muchísimo una vez que entren a este mundo, si ya están en el mundo de lo que es experiencia de usuario, y es, bueno, ¿qué es iterar? Nosotros vivimos iterando, ¿no? Iterar es un proceso que se repite una y otra vez, no son procesos lineales, sino que es poder rever ese proceso no lineal y que va haciendo loop todo el tiempo, ¿no? Estamos todo el tiempo, como digo acá, iterando y viendo que son secuencias de determinadas acciones que las vuelvo a repetir y las vuelvo a rever para poder generar la mejor experiencia posible. Son caminos, un proyecto por lo general siempre está, sobre todo son proyectos largos y siempre están en procesos de mejora. Ustedes en las aplicaciones que utilizan pueden ver que desde Facebook, Uber, todas las aplicaciones que Instagram, están todo el tiempo iterando y haciendo pequeños cambios y pequeñas mejoras, se va viendo, ¿no? Si hay algo que modificó, ahora Facebook hace poco cambió toda su interfase y demás, bueno, esos cambios que son a veces generan como mucho impacto y lo bueno es que hay veces que se van haciendo de manera no tan chocante, sino que se van viendo funcionalidades y se van haciendo por partes, porque también está la resistencia de su usuario de decir, me cambió todo y esto qué es y no encuentro las cosas, ¿no? Entonces, por eso también se van haciendo de forma, bueno, agarramos una funcionalidad y trabajamos sobre esa funcionalidad. Jesús, el diseño de UX participa, sí, está en constante participación en todo lo que es la etapa de software. Por lo general está al principio, nosotros definimos lo que es las necesidades del producto, definimos, bueno, cuáles son, empezamos a investigar, ahora voy a empezar a hablar, pero al final sí, una vez que nosotros, por decirlo de alguna forma, terminamos con nuestro trabajo, que en sí no termina, eso pasa a la parte de desarrollo y de vuelta, teniendo en cuenta el feedback que nosotros tenemos, ya cuando eso salió a producción, volvemos a replantear, ¿no? Volvemos a decir, bueno, esto no funcionó, ¿por qué no funcionó? Porque quizás no lo detectamos en una etapa previa. Y eso ya salió a producción. La idea es que nosotros podamos, como
como UX, matar todos los posibles errores que pueda haber en cuanto a un producto o servicio. En nuestro caso, o en mi caso en particular, como UX de productos digitales. Pero sí, trabajamos codo a codo y en nuestro proceso de trabajo estamos trabajando de forma continua y les estamos preguntando todo el tiempo a los desarrolladores, al de frontend, al de backend, si se pueden hacer o si se pueden hacer determinadas decisiones que nosotros consideramos. Eso lo vamos a ir viendo. Los voy a comentar ahora enseguida. Bueno, cuando hablamos de los procesos, en este caso está como muy arraigado lo que es Design Thinking, como les comentaba, y como hablamos de un proceso no lineal, si bien se arranca, ¿no?, con una serie de pasos que después van iterando y voy modificando, pero vendría a ser la parte, nosotros arrancamos con tratar de entender y descubrir, ¿no?, hacer un research, un discovery, o lo que lo llamamos la parte de empatizar, que es tratar de conocer al público objetivo, poder identificar sus necesidades, poder identificar las necesidades del negocio, y ese es como nuestro punto de partida. Después pasamos a lo que es definir, ¿no? Definir el gran problema a resolver, y que eso va a impactar en el usuario final. Una vez que nosotros definimos cuál es el problema, que cuesta mucho tratar de entender y pensar en problemas previamente a pensar soluciones. Por lo general pasa esto y ya la gente empieza a tirar soluciones y no es el camino. Primero es como tratar de entender de cuál es el problema o cuáles son los problemas que está teniendo dicho usuario antes de nosotros como diseñadores empezar a tirar soluciones. Porque si nosotros empezamos a tirar soluciones a medida que no conocemos cuál es el problema, seguramente esas soluciones, como dejamos de lado, por decirlo de alguna manera, o no empatizamos del todo con el usuario, pueda llegar a fracasar nuestra decisión final y pueda no tener un buen impacto en el usuario porque fue como que no entendimos realmente cuál era el problema que estaba teniendo dicho usuario. Una vez que definimos cuál es el problema, ahora sí empezamos a buscar diferentes soluciones para resolver dicho problema. Y una vez que definimos esas soluciones y que empezamos a decir, bueno, este es el camino, vamos por este lado, empezamos a prototipar, ¿no? A hacer lo intangible, a hacerlo tangible, ¿no? Esas ideas que nosotros empezamos a idear, empezar a bajarlas y para que después, por último, poder testearlas con usuarios, probarlas y así poder obtener la mayor cantidad de feedback posible para poder seguir iterando. Cuando hablo de iterar, es esto, ¿no? O sea, una vez que yo hice un test, es, bueno, quizás fue fantástico y hay que hacer unos pequeños ajustes, pero quizás hice una muy mala definición y tengo que volver a definir el problema porque estaba encaminándolo de una mala manera. O si no, tengo que volver a idear porque las ideas y las soluciones que tuve al problema que fueron acertadas y los definí bien, pero las ideas no fueron lo suficientemente buenas como para poder tener una gran experiencia, para generar un gran impacto en la experiencia de ese usuario. Y ahora, volviendo un poco a lo que decía Javier, nosotros una vez que nosotros testeamos, volvemos a iterar y volvemos a definir, o volvemos a idear, mismo prototipar, una vez que ya sacamos las conclusiones y que armamos nuestro MVP, que por lo general es el valor mínimo del producto, es como la célula más pequeña en la que nosotros arrancamos un proyecto, que eso se define al principio de un proyecto. Una vez que se define al principio el scope, o sea, el rango, ¿no?, de alcance que tiene dicho proyecto, y ahí empezamos a decir, bueno, ¿por dónde empezamos a atacar ese proyecto, ¿no? Y es ahí donde entra la definición del MVP. Una vez que nosotros testeamos y pudimos hacer esos arreglos, ahí sí ya pasaría a lo que es producción. Obviamente que
una vez que pasa a producción, nosotros seguimos trabajando y seguimos viendo a ver qué repercusión tuvo, porque más allá de hacer un test representativo, que puede ser de 5, como base, ¿no? Y ahí en más, es diferente al obtener ya la información más general bueno, se largó a producción, ¿no? O sea, salió a la calle. Y ahí obtenemos mucho más feedback, porque obviamente se abre se abre la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestro producto ya sale y ya tiene un contacto directamente con los usuarios. Nosotros en la parte de testing es una muestra representativa de lo que... en nuestro proceso sí, estamos en contacto directo con el cliente o con el PO, que es la persona encargada, ¿no? de prever, esa persona que está encargada de ver de comunicar cuáles son las necesidades por el lado del cliente. Hay veces que nosotros trabajamos en el equipo con un PO, que es un Product Owner, que es el encargado, vendría a trabajar de forma cooperativa con nosotros en nuestro equipo, pero es del lado del cliente, tiene toda la información, y a partir de ahí son nuestras tomas de decisiones también al tratar de entender los requerimientos de nuestro cliente. No sé si quedó claro por ahí, Pablo. Nosotros como UX trabajamos en equipos que son como súper completos, que parten desde lo que decía, PO, la parte, en mi caso soy UX, que trabajo con una Business Analyst, que está también trabajando muy codo a codo en la parte de la comunicación del UX con el cliente o con el PO. Y en el caso de que no exista PO, debería existir un PO, pero en ese caso es directamente contacto con el cliente. Tu cliente va a ser esa persona que funcione que obre como PO, más allá de que no tenga el título de PO, pero sí tenés comunicación constante con ellos. Sí, muchas empresas trabajan mucho en metodologías ágiles, Scrum es una de ellas. Nosotros en Globant trabajamos con la metodología ágil de Scrum, y sí, por lo general todas o la mayoría trabajan con metodologías ágiles. Por el tema de esto, ¿no? De prever el tema de la iteración y mantener como bien aceitados los procesos. Ahora voy a hablar de las herramientas. Cada uno de estas instancias, nosotros utilizamos una caja de herramientas que no precisamente, yo ahora las voy a vincular a cada una de estas etapas, pero perfectamente pueden, una vez que las conozcan, las pueden utilizar en cualquier parte del proceso, no son excluyentes, no es, bueno, en este caso, ¿no? En la parte de Research y Discovery. Bueno, entrevista con los stakeholders, que vendría a ser la gente de parte de la empresa, de la compañía, después el estudio de campo para tratar de entender un poco mejor, las entrevistas directamente con usuarios, entrevistas con expertos, en este caso es con el equipo de desarrollo, bueno, qué es lo que puedo hacer acá, qué es lo que se puede hacer en el caso de que sea, bueno, no sé, inteligencia artificial, bueno, hablar con expertos, con ingenieros que sepan de ese tema para saber, bueno, hasta dónde puede ir el alcance del proyecto, ¿no? El feedback cuando no hay cliente, cuando no hay PO, es directamente con el cliente. Por eso era lo que decía anteriormente, cuando no hay una figura específica de PO, que muy rara vez es que no lo hay en un proceso interesante de diseño de experiencia, sí, es contacto directo con el representante que haya del lado del cliente, o si es menos formal, por así decirlo, menos formal en la estructura de lo que son las compañías de IT, ¿no? Ya sería directamente, sí, mano a mano con
con aquel cliente que represente, o ya sea el dueño de la compañía, si es una compañía como chica, o dependiendo también del negocio que tenga ese cliente. Volviendo a estas herramientas, ¿no? Las entrevistas con los expertos, las encuestas, benchmark, tratar de ver, bueno, qué es lo que hay alrededor. Las consultas contextuales, análisis heurístico, todas estas cosas, seguramente algunos los han escuchado, otros no, es algo que nosotros vemos, son un montón y por lo general hay veces que nosotros vamos armando nuestra propia caja de herramientas y hay veces que decimos, bueno, estas aplican para mi proyecto y quizás estas no aplican para mi proyecto, hay que ver bien cuál utilizar, por eso es interesante conocer cada una de estas herramientas. Benchmark es la parte de donde nosotros empezamos es parte de la investigación, ¿no? Y empezamos a ver, bueno, si yo tengo una compañía de viajes, bueno, empiezo a hacer investigación de cómo funcionan el resto de las compañías de viaje, ¿no? O sea, tratar de ver como un contexto general de cómo está la industria en relación al negocio o al proyecto que tengo con el que tengo que trabajar. Los análisis heurísticos tienen que ver con reglas que están relacionadas claramente con la usabilidad. Fueron expertos que trabajaron mucho tiempo en lo que es experiencia de usuario y una vez que decidieron bajar 10 reglas que determinado sitio o aplicación debería cumplir para tener una buena experiencia de usuario. Después, análisis de competitividad, análisis de datos, mapas de afinidad. Son miles de herramientas y esto es algo que en el caso de que estén interesados en saber más, nosotros en el curso que armamos, hablamos puntualmente de cada una de ellas. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. Sí, algo así, es como un análisis de qué es lo que general del contexto. Sí, podría ser algo, sí, está relacionado, sí. Después en la parte de definición, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver a definir cuál es el problema, tratamos de generar un user personas, quizás mucha gente de la que viene de marketing viene como esto más aceitado, ¿no? Y alguna vez generó un estereotipo de cómo es nuestro usuario una vez que nosotros hicimos toda la parte de investigación y mandamos encuestas, hicimos entrevistas o mismo hicimos una investigación de guerrilla que es pararnos, por ejemplo, si me contrata un banco y quiere ver cómo es la experiencia de atención al cliente, voy ahí y observo, ¿no? Lo importante que es en la parte de benchmark también entra lo que es la investigación y la observación. Después los tax flows, el point of view, son todos herramientas que nos ayudan a definir cuál es el problema, ¿no? Generar storyboards, todo esto nos van a dar, y también los insights, ¿no? Que son aquellas, serían como aquellos enunciados que nos dicen, bueno, esto es lo que está ocurriendo, voy a armar este user persona, voy a hacer un journey map, que es un recorrido, que es el mapa de usuario, ¿no? Una vez que tiene contacto con mi aplicación, con mi producto o servicio. Sí. Sí, el user persona es, nosotros a través de las investigaciones armamos un estereotipo. Me acuerdo que una vez acá en Senpai hicimos un workshop de Design Thinking y pusimos el ejemplo de Doña Pocha, y es bueno, porque estaba relacionado con, en ese momento habíamos hecho algo relacionado con lo que era el problema de una heladería, ¿no? Entonces habíamos dicho, bueno, ¿cómo es esa persona? O no me acuerdo si era de heladería o un almacén o un supermercado, y bueno, ¿cómo era? Entonces lo estereotipamos como Doña Pocha, es una señora que lleva a su nieto a la heladería, tiene tantos años, ¿no? Es como generar ese perfil de usuario que nos dio
toda esa información que nosotros obtuvimos previamente de la investigación, ¿no? Generamos un estereotipo, cómo es, dónde estudia, qué le gusta, qué es lo que hace, cómo es su día a día, ¿no? No es el usuario ideal, en sí es aquel usuario que, ¿cómo decirlo? Es aquel usuario que nosotros vemos como que fue el que realmente tiene determinados problemas, ¿no? A través de la investigación, y nuestro producto o servicio le puede dar determinadas soluciones, ¿no? O sea, es esa persona a la cual nosotros le vamos a solucionar los problemas y hacer que tenga una mejor experiencia. No sé si quedó claro. Pero tiene, quizás, para la gente que viene del palo de marketing, tiene mucho que ver con, bueno, generar ese estereotipo de usuario o ese estereotipo de comprador, pero la diferencia es como habiendo empatizado mucho con ese usuario previamente, ¿no? Tratando de entender y comprender cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí, y de toda la información que nosotros tuvimos en las entrevistas de la parte de observación, porque vimos que, como les ponía como ejemplo anteriormente, la parte de el tema del banco, ¿no? De poder estar ahí en la parte de atención al cliente, bueno, observamos, podemos ver, bueno, es un público de tanta edad, mayoritariamente son mujeres las que van, o mayoritariamente son hombres los que van, tienen, como les decía, podés sacar como aspectos físicos, el tipo de ropa que usan, cómo se comunican, y a partir de ahí obtener como toda la información para poder armar tu user persona. Aparte del user journey, poder entender el proceso. Nosotros, para cuando definimos un problema o dependiendo de un producto o servicios, tratamos de entender cómo es el paso a paso, ¿no? De ese usuario. Y a partir de ahí empezamos a ver cuáles son los puntos buenos y los malos. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo. La parte de idear. Tenemos lo que es el brainstorming, los sketches de conceptos. Sketches son las partes de dibujos, ¿no? O sea, los dibujos manuales, arquitectura de información, los flowcharts, card sorting, affordance, mind mappings, wires de baja fidelidad. Todo esto surge en la etapa de idear, ¿no? Y en la parte de prototipado tenemos lo que son los wireframes ya de alta fidelidad. Empezamos a generar como esa arquitectura de información también y plasmarlos en lo que son los flowcharts y generar esos productos, esos prototipos interactivos que después nos van a ser muy útil al momento de testear. Nosotros, al tener un prototipo, podemos testearlo con usuarios, y después, cuando tenemos toda la evolución de todos esos test cuantitativos que nosotros hicimos, podemos hacer design review, podemos hacer análisis de esa review y poder utilizar ese feedback también como review y volver en esas instancias de si tenemos que replantearnos cosas en algunas de estas etapas en las que, en el proceso del trabajo del UX. Las experiencias, y acá cerrando también como un poco lo que es este webinar súper rápido para que puedan entender, bueno, cómo es la dinámica de trabajo del UX, lo importante que son las experiencias. Y para cerrar, me pareció interesante traer esta frase de Steve Jobs, que es, design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. La importancia que tiene el cómo funciona, ¿no? O sea, es más allá de que un producto sea lindo y me haga sentir bien, si no funciona bien, ese producto pierde consistencia. Entonces, son tres patas que son sumamente importantes, pero es fundamental la usabilidad, que hace, obviamente, al general de una buena experiencia de usuario. Y acá fue como súper rápido, pero quería tener como estas instancias de preguntas. Sé que deben tener miles de preguntas y todas las herramientas son un vistazo general. Las quería nombrar, pero para que vean que cada una de las instancias nosotros tenemos como podría decir, una caja de herramientas de básicamente estas herramientas que mostré, y aún hay más.
es algo que podemos modificar, hay herramientas que nosotras, el User Journey lo podemos utilizar al principio para detectar, bueno, como una vez que nosotros hablamos con esos usuarios y podemos ver cómo es su primer contacto con ese producto y ver el paso a paso, qué es lo que hace, para poder entender dónde están esos pequeños problemas que nosotros les llamamos los pain points, y después ese mismo User Journey lo podemos usar una vez que ideamos y ver cómo se aplica nuestra solución al User Journey que habíamos hecho en un principio cuando empatizamos con dicho usuario, y también lo podemos hacer al final, o sea, independientemente esas herramientas las podemos utilizar en varias de las instancias de nuestra etapa de proceso de desarrollo de un producto. Preguntas con respecto a eso deben tener miles. No sé si fue como muy rápido, y la verdad es que me encantaría pasar horas hablando de esto, y cada una tiene sus pros y sus contras, y dónde los puedo colocar y dónde los puedo ubicar, y también hablar del proceso tal cual como diseñador de productos digitales. Pero me parecía como súper importante en esta instancia de hablar de lo que es User Experience, que se puedan poner a pensar en todas esas experiencias, y las positivas y las negativas, ¿no? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en ustedes determinado producto o servicio, siendo positivo o negativo? Y a partir de ahí es cuando ustedes se pueden identificar como esos usuarios y poder identificar lo que hace una buena experiencia y lo que genera una mala experiencia. Creo que ese es el puntapié inicial para poder llevar a cabo y ser consciente de lo que hace un diseñador de experiencia de usuario.